Génesis 6 comienza mostrando que el mal en la tierra creció a tal nivel que para Dios se volvió insostenible. La rebelión de los hijos de Dios había provocado que el mal se multiplicara, de modo que no solo los hijos de Dios hicieron lo malo, sino que los hombres también abrazaron el mal. Por eso Dios decidió hacer todo nuevo, sometiendo al mundo a un juicio a través de un diluvio. Se suponía entonces que luego Noé y su familia, cuando salieran del arca, el mal hubiera desaparecido para nunca regresar. Pero evidentemente no fue así, porque el mal resurgió. ¿Qué explicación encontraron en el periodo intertestamentario para este problema? Pues te lo contamos hoy en Teologizando. En los primeros capítulos del libro de Génesis, los que hay antes del diluvio, podemos ver al menos 3 ideas diferentes que explican cómo surgió el mal en la humanidad. Por la desobediencia, por la envidia o por la influencia de una fuerza externa. Es interesante que los primeros 2 dependen del libre albedrío de la humanidad, mientras que el último pone la responsabilidad en un tercero. Vamos a analizar cada una de estas 3 posibles fuentes del mal. La primera sucede en el huerto del Edén. En ese huerto, tanto el hombre como la mujer desobedecieron el mandato de Dios, pues prefirieron seguir su propio criterio, aunque eso implicaba desobedecer a Dios. De modo que podemos decir que el propio deseo del hombre fue lo que lo llevó a pecar, aunque por supuesto con la influencia de la serpiente. La segunda la vemos en Génesis 4. Ahí Caín mató a Abel por envidia, porque Dios había rechazado su sacrificio, pero había aceptado el de Abel. Sin embargo, es interesante que antes de que Caín cometiera fratricidio, Dios le había advertido que se encontraba muy cerca de pecar, pero él tenía el poder de controlar el pecado. Sin embargo, cedió el control de sus emociones al mal, matando a su hermano. La última está en Génesis 6 con la invasión de los hijos de Dios y su acto prohibido con las hijas de los hombres. En ese tiempo la maldad de la tierra era mucha, consecuencia de la invasión de los hijos de Dios y, según el pensamiento intertestamentario, del conocimiento prohibido que le enseñaron a la humanidad. Sin embargo, quien desencadenó la violencia no fueron en realidad los hijos de Dios, sino que fueron los gigantes, o sea, los hijos de Dios. Para explicarlo mejor, voy a hacer una cita textual de Jubileos 7, 22 al 23. Y ahí se habla sobre la actitud de los gigantes. Dice así: los hijos de Dios tuvieron hijos gigantes, todos ellos descomunales, que se devoraban unos a otros. Un titán mataba a un gigante mataba a un jayán, al género humano, y los hombres unos a otros. Todos pasaron a cometer iniquidad y derramar mucha sangre, llenándose la tierra de maldad. Entonces, aunque los hijos de Dios fueron sentenciados a prisiones eternas, los gigantes se exterminaron entre ellos. Así que esa es la diferencia entre lo que son, en realidad, según esta visión, los hijos de Dios y sus hijos, los gigantes. Los hijos de Dios fueron puestos en prisiones eternas, pero los gigantes, sus cuerpos, se exterminaron unos a otros. Para abundar un poco más en este fenómeno, esto dice Jubileos 5. Dios envió entre ellos su espada para que se matasen unos a otros. Comenzó a matar a aquel hasta que todos cayeron por la espada y desaparecieron de la tierra a la vista de sus padres, quienes fueron encarcelados luego en los abismos de la tierra hasta el gran día del juicio, para que sea firme la sentencia contra todos los que corrompieron su conducta y su acción ante el Señor. A todos barrió de su lugar, y no quedó uno de ellos a quien no condenara por su maldad. El libro de Jubileos pareciera sugerir que los gigantes habían desaparecido al matarse entre ellos. Sin embargo, el libro de Enoc muestra que el espíritu de estos gigantes no había desaparecido,
sino que se quedó sobre la tierra, provocando el mal en la humanidad. Esto dice 1 de Enoc 18:8. Y ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos, y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra, que fueron engendrados sobre la tierra, tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, aunque ellos no comen, tienen hambre y sed. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Los espíritus de los gigantes no desaparecieron con el diluvio. Aunque sus cuerpos habían muerto antes de la inundación, estos espíritus permanecieron en la tierra. Pero como vimos, el pecado no entró al mundo solo por entes externos, sino que también comenzó gracias a los deseos del hombre, porque podían escoger entre lo bueno y lo malo. De hecho, Dios le había dicho a Caín que el pecado lo estaba acechando, pero también le dijo que él era capaz de dominarlo. Entonces, luego del diluvio, la familia que sobrevivió en la tierra también debió haber tenido la capacidad para resistir sus deseos de pecar, al igual que resistir a los espíritus malignos. Pero, según dice el libro de Jubileos, tan pronto los hombres bajaron del arca, los espíritus malos comenzaron otra vez a acecharlos. Entonces Noé, preocupado por esta realidad, esto dice en el libro de Jubileos 7. El Señor destruyó todo de la faz de la tierra a causa de sus malas acciones y por la sangre derramada en ella. Y quedamos nosotros, mis hijos, yo y cuantos entraron al arca con nosotros. Mas he aquí que veo ante mí sus acciones, que no se conducen justamente, pues han comenzado a seguir el camino de corrupción, apartándose uno del otro, teniendo celos mutuos, y que no van a estar juntos, hijos míos, cada uno con sus hermanos. Veo que los demonios han comenzado a seducirles a ustedes y a sus hijos, y temo por ustedes que tras mi muerte derramen sangre humana en la tierra y desaparezcan también de su faz. Por eso queda claro que según la mentalidad de esa época, luego del diluvio el pecado no se extinguió, sino que siguió presente, no solo por el acecho de los demonios, sino que también porque parecía casi imposible que el ser humano controlara sus deseos malos para dejar de pecar. Por eso la necesidad de justificación para la humanidad, que funcionó de modo temporero por la ley, pero que fue perfeccionado y completado por el mismo Jesús.